Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Son la 1:11. Qué curioso, 111.000 muertos. 111.000 muertos en el terremoto de Haití. Los números a veces se pierden en la vorágine informativa y a veces no pensamos en el desastre histórico al que estamos asistiendo. Se hablará de esta historia seguramente durante siglos, cuando se compilen los datos de grandes tragedias ocurridas en el planeta Tierra. La semana pasada ya queríamos avanzar algunas cosas, pero todo estaba tan reciente que había que esperar unos días, ver comportamientos, analizar la antropología, casi la etnografía, el comportamiento humano, la creencia, cómo no, y conjuntarlo para daros un dossier informativo, el de esta noche en Milenio 3, en la cadena SER. Esta noche no solo vamos a hablar del terremoto de Haití y de lo que estamos descubriendo en torno a él, para aprender a pesar de la tragedia, mandando por supuesto lo primero un abrazo enorme a toda esa gente que sufre, a toda esa gente cuyos rostros, cuyos ojos ya será muy difícil que olvidemos, gente que ha protagonizado historias como las que contábamos aquí del tercer hombre, gente con una fe increíble en la supervivencia. Solo así se pueden explicar casos de personas que han pasado una semana, 10 días entre escombros. ¿Os imagináis lo que es contar los minutos entre escombros pensando que la luz de la vida va a volver a llegar? Hay muchas historias y muchas ya las sabéis. Por lo tanto, este equipo quiere hacer otra cosa distinta. Vamos a viajar por el mundo. Vamos a conocer aquello de cuando la tierra se vuelve hostil, cuando la naturaleza con un mazazo nos demuestra que somos muy poco, que toda la tecnología, toda veces la suficiencia que tenemos le importa muy poco a la madre tierra, y a veces, como si fuera un destino que no comprendemos, se enfada. Científicamente esto no tiene ningún sentido, y vamos a intentar vagar por ambos mundos, el de la creencia del hombre y el de los datos objetivos. Los terremotos siguen siendo grandes desconocidos. Esta misma noche veíamos en las pantallas algunas imágenes de grandes seísmos del siglo XX y no lo podíamos creer. Sería absurdo reducir todo eso a datos puramente matemáticos o físicos, porque ya había caras, había creencias, había llantos, había liturgias y había un montón de cosas que casi nunca se cuentan. Por eso estamos aquí. Yo tengo un buen amigo, que es Emilio Carreño, que es director de la Red Sísmica Nacional, que tiene el don de contar estas cosas para todo el mundo, para que aprendamos y para que sepamos un poco más. Y le he invitado esta noche a compartirla con todos nosotros y con todos vosotros, porque tiene tantas y tantas cosas, tanto conocimiento, que yo creo que va a ser importantísimo. Emilio, bienvenido a la SER, buenas noches. Buenas noches, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, Emilio. Cada cosa que nos cuentas es un elemento más para los que, bueno, pues nos sobrecogemos, pero al mismo tiempo sabemos que hay algo que nos acompaña desde antes de la historia del ser humano. Hay una escena que me has contado al entrar justo en el estudio que me ha dejado. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo se vive en España el terremoto, el movimiento de estos 111.000 muertos de Haití? ¿Cómo lo vivís? Bueno, nosotros reaccionamos prácticamente al unísono. Estamos ya preparados para ello. Hay un protocolo. En este caso concreto, exactamente a los 10 minutos de producirse el terremoto, la hora origen, las primeras ondas de ese terremoto llegan a nuestro país, a Canarias, a la isla de Hierro. Un minuto después llega la primera onda que llega a la península, a una población de Galicia que se llama Zamans. 3 minutos y medio después de esa llegada de las ondas, ya tenemos un primer cálculo bastante aproximado de la magnitud de ese terremoto y de la localización. Y en este caso concreto, 5 minutos después, recibía yo ya una llamada al teléfono que tenemos de emergencias comunicándome el terremoto. Y por lo tanto, inmediatamente me di cuenta de la magnitud del desastre. ¿Qué pensaste en ese momento, Emilio? Simplemente viendo los datos, viendo que además gracias a ti, con las cámaras, hace un tiempo, hace unos meses, pudimos verlo por dentro, que es, yo creo que esos mundos interesantísimos, pero muy desconocidos para el común de los mortales. Esas gráficas, esas señales que vienen del otro lado del mundo, pero tú enseguida viste el lado humano, ¿no? Viste que eso era mucho más gordo incluso de lo que se podía imaginar mirando las computadoras. Por supuesto, y de hecho de las primeras llamadas, bueno, la primera llamada que tuve de el organismo competente en nuestro país que se encarga precisamente de canalizar las ayudas internacionales fue pocos minutos después
me preguntaron si este terremoto podía haber causado daños. Yo tenía la certeza de un cálculo que se había realizado con precisión e inmediatamente indiqué que seguramente habría miles de víctimas. 10 minutos después me llamó otro responsable de esta misma institución española me decía, pero Emilio, ¿tú piensas que realmente puede haber miles de muertos? Estoy absolutamente convencido de que hay miles de muertos. Y bueno, ya se confirmó desgraciadamente que así ha sido. Emilio, tenemos datos, los periodistas recibimos datos. Esta noche estaremos en Haití, por supuesto, pero ¿cuántos muertos crees que puede haber? Se dice 111.000. Bueno, yo creo que es imposible saber el número de muertos, pero en una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes, donde al parecer el 50% de los edificios se han derrumbado, yo pienso que la cifra puede ser bastante mayor incluso de los 200.000. Es una de esas noches especiales porque la noticia humana y trágica está ahí, y a pesar de todo eso, y hay miles de vías, desde la propia web de la cadena SER, uno puede informarse, miles de vías para ayudar a la gente de Haití. Han pasado muchísimas cosas, y como somos Milenio 3, no vamos a despojarnos de ninguna, por increíble que parezca, hasta la conspiración, hasta la creencia, hasta el rito, hasta la creencia en la maldición. Es que no hablamos de cualquier país, y sería un error pensar en Haití como cualquier país con unas creencias que hacen ver la vida de cierta forma. No es así, y vamos a contarlo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Datos para que la gente se ponga en contacto, porque estoy seguro que puede haber muchas preguntas además para Emilio, de gente que ha podido vivir terremotos en España, qué sensación tuvieron, historias que contaron sus abuelos. Hagamos un poco de historia en vivo, y ahora os voy a poner en unos instantes un sonido que nos trae Emilio Carreño, que a mí me ha puesto los pelos de punta. Es eso, terremoto, ¿no? Entre exclamaciones, en España, pero en sonido. Vías de contacto. Abrimos las líneas de contacto para que deis vuestra opinión, para que nos transmitáis vuestras preguntas. Milenio3 con número @cadenaser.com. Si nos escribís a través del correo electrónico, la página web de la cadena SER, cadenaser.com, y también el 7640, palabra clave milenio, 27640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. O sea que las 3 líneas hoy perfectamente dispuestas. Las 3 líneas abiertas, y trasladaremos las preguntas a nuestro invitado. Este sonido que vamos a escuchar, Emilio, porque es que es tan gráfico que siempre hay una lejanía, ¿no? Incluso cuando uno dice, en el siglo XXI, 100 y pico mil muertos, una ciudad destrozada, todos son titulares, nos quedan muy lejos. Ahora el sonido es otra cosa, y tú nos has dado algo que es la furia del terremoto, ¿no? En su viva estampa. Sí, los terremotos no siempre producen sonido. Hay veces que nadie siente nada más que lo que es el temblor y el daño, etcétera. Esto fue una coincidencia. En España, de los recientes terremotos que hemos podido sufrir, afortunadamente no muy grandes, en el año 93, en diciembre, hubo un terremoto y una serie de réplicas en diciembre. Fui allí en campaña de trabajo a la zona de Adra, y justo el 4 de enero del año 94 se produjo un segundo terremoto mayor que el anterior, estando allí. Y curiosamente, pues indagando, viendo los efectos del terremoto, dio la casualidad de que había una persona que gentilmente en Adra estaba en ese momento tocando un teclado, y se asustó muchísimo, porque lo primero él que notó, lo estaba grabando para estudiar, y lo primero que notó que se le movía la banqueta, que no podía, y salió corriendo, y se quedó grabado el sonido del terremoto. Y además, una cosa curiosa antes de oírlo, cuando estábamos haciendo pruebas en casa de esta persona, oyendo el terremoto que estaba grabado, gente que estaba fuera en la calle y lo estaba oyendo, echaron a correr, es decir, tenían pánico de lo que habían vivido. Ese pánico no se ha pasado cuando uno ve grabados antiquísimos donde pasan muchas cosas, con Emilio y con todo nuestro equipo. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues con todo el equipo, también Carlos Largo, Fermín Agustí y Geray Martínez en los sonidos de esta nave. Vamos a hacer este dossier, y es un programa un poco distinto, ¿de acuerdo? Es un programa distinto, casi monográfico, aunque tendremos más cosas, evidentemente, pero queremos centrarnos en todo este mundo alucinante y trágico, también hay que decirlo. Bueno, es que se escucha ese piano electrónico
una sintonía además muy célebre, un paso doble, si no me equivoco, y de repente llega el invitado inesperado, ¿no? El terremoto, con su fuerza. Le voy a pedir a Yerey que quitemos la música en este momento y escuchamos, por favor, esa grabación, año 94, provincia de Almería, terremoto en Adra. Aquí todos los compañeros que tenemos en el estudio se han quedado igual que nosotros, casi con la sonrisa de esa canción tan conocida. Un hombre la está haciendo y de repente llega algo en lo que nos reconocemos, porque es la naturaleza, pero que da mucho miedo, que es el terremoto desatado. El terremoto causó víctimas, Emilio, o en España es muy difícil ya que haya víctimas mortales por un terremoto. Bueno, no es difícil que haya víctimas mortales. Ese terremoto en concreto no causó víctimas porque afortunadamente se produjo en Navidad y uno de los lugares más dañados fue precisamente la escuela. No había niños porque era Navidad. Quizá hubiera habido, no digo que víctimas mortales, pero bastantes heridos podría haber habido, y sobre todo, ya digo, en niños, porque la escuela desde luego quedó bastante dañada. Lo interesante de esta noche es que lejos, con todo el conocimiento científico, pero lejos, digamos, a veces de ese mundo en el que muchos especialistas se cierran y no entendemos, es que tenemos a uno de los más grandes expertos en esta temática en nuestro país y que podemos preguntarle y que podemos aprender porque lo hace muy sencillo, como estáis comprobando, que es lo difícil realmente. Es que hay historias que llegaron a ser casi cuestiones filosóficas, de por qué se salvan algunos y otros no se salvan. De todo eso vamos a hablar. Si os parece, Emilio, hacemos una pequeña pausa en el siguiente aspecto. Me gustaría hablar con José Manuel Novoa, que es un gran compañero, porque quiero que nos dé un poco un perfil de lo que él conocía de Puerto Príncipe. Ahora hablaremos de lo que es este seísmo, de lo que sabemos, Emilio, pero primero, de alguna forma, viajemos a Haití de esa forma, porque hizo muchos documentales en las calles de Puerto Príncipe, persiguiendo cultos, ritos, y creo que ya lo tenemos en contacto. José Manuel Novoa, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, ¿cómo era, por cierto, Puerto Príncipe antes de toda esta desgracia? ¿Qué os llamaba la atención a los autores de documentales diversos de esa población en concreto? Hombre, Puerto Príncipe era una ciudad que tenía una parte colonial, tenía la parte, este palacio que hemos visto, que bueno, ves las dos cúpulas absolutamente derrumbadas. Era una ciudad que tenía ese cogollo, ese centro más o menos histórico, y después estaba rodeada, como muchísimas ciudades de Hispanoamérica, pues de muchas construcciones muy débiles, chabolas. Bueno, imagínate para ese tipo de construcciones lo que ha significado esto, que lo estamos viendo todos en televisión durante todos los días, ¿no? Y, hombre, lo que sí te puedo decir es que Haití siempre ha sido un país marcado, es un poco como si estuviera maldito, ¿no? Porque la propia historia de Haití, tú sabes que ellos acceden a la independencia en 1802, es la primera república negra del mundo, y esto es porque, claro, en Haití, en la época de la colonia francesa, llegaron a tener 3 millones de esclavos y ya no había manera de poderlos controlar. Estos esclavos empezaron a escapar, se refugiaban en las montañas, y hay una noche, la noche de Buay Caimán, que es donde se reúnen estos esclavos, se organizan, dicen, la leyenda, dicen que hicieron un pacto con el diablo, que mataron un cerdo y bebieron su sangre, y al día siguiente comienza la revuelta donde en un solo día se cargan a 1000 blancos. Y ahí, en muy pocos años, la situación se hace insostenible y es, pues esta independencia que acceden en 1802, pero que claro que no están absolutamente preparados, o sea, lo único que había eran analfabetos. Y desde ese momento la historia de Haití pues ha estado presidida pues por personajes, llamámoslo pintorescos, como por ejemplo Henry Christophe, que fue el segundo presidente que hizo construir la Citadel, donde murieron 20.000 obreros negros, que además cuando morían o no querían trabajar los empalaban en las murallas de esta superfortaleza que ha sido la más grande que se ha hecho en Hispanoamérica, que nunca se llegó a utilizar porque los franceses no volvieron, y que al final pues este hombre se volvió loco y se pegó un tiro con su revólver de oro y con una bala de plata, ¿no? Bueno, a partir de ahí siempre ha sido
pues dirigentes de este tipo, y después tú sabes pues la última época de los Duvalier, el famoso Papa Doc y Baby Doc, que sumieron al país en un régimen absolutamente de terror, dominaron a la población por medio del vudú, de sus creencias. O sea que realmente es un país marcado por una historia maldita, ¿no? José Manuel, podemos hablar de un país con tremenda mala suerte, entonces, a lo largo de toda su historia como entidad propia, ¿no? Tú en Haití, cuando yo he estado, hemos rodado en Haití en varias ocasiones, pues hay veces que según en la zona donde estés, puedes estar pues con descendientes de antiguos esclavos que venían del Congo, de Dahomey, de Nigeria, Yorubas, y de repente te encuentras en poblados que son idénticos a los que puedes encontrar en estos diferentes países en África, ¿no? Y bueno, claro, un país que se hace a base de sacar gente de un continente en la época de la trata y llevarlos allí, es como todos sabemos, que esto ha sido uno de los horrores de la humanidad, donde incluso todavía hay autores que nadie se pone de acuerdo en cuántos millones de esclavos fueron trasladados, cuántos millones de personas murieron en el viaje y cuántos millones de personas murieron en las racias que hacían los que sacaban después los esclavos a la playa para dirigirse al Nuevo Mundo, ¿no? Bueno, este es un horror, ya empieza como un horror, o sea, es que la población de Haití ya sale, o sea, ya nace del propio horror, ¿no? O sea que no es tanto la mala suerte como una historia bastante maldita, ¿no? José Manuel, tú has estado en esos lugares, tú has recorrido esas callejas, tú lo has vivido, se habla mucho de Haití, del vudú. Yo te pregunto, ¿leyenda, mito o auténtica realidad? Y quizá la realidad brujeril más dura que se puede encontrar uno quizá hoy en el mundo. Bueno, el vudú es una realidad porque, entre otras cosas, es la religión oficial de Haití, ¿no? El vudú es un fenómeno sincrético que comienza justamente en esos ingenios de azúcar, donde a los esclavos no les dejan que practiquen sus antiguas, no sus antiguas, sino sus creencias africanas, sobre todo el culto a los ancestros, y donde ellos se ven obligados a rezar de una manera con una liturgia cristiana, y donde a los propios santos cristianos, pues por ejemplo Santa Bárbara es San Go, por ejemplo el Barón Samedí es San Lázaro, y ahí es donde empieza este sincretismo, y después justamente el vudú es lo que sustenta la revuelta, lo que sustenta la rebelión contra la potencia colonizadora, y ahí es donde se origina este fenómeno que se va a llamar el vudú, donde, bueno, realmente sus raíces están, sobre todo son yorubas o son fon del sur de Benín, y es una religión que se basa en el culto a los ancestros, que es generalizado en toda África, y por supuesto donde la magia, donde el culto a los espíritus pues es el factor principal, ¿no? En Haití, igual que en África Central, el azar no existe. Todo sucede por la intervención de un espíritu. O sea, a ti te puede picar un mosquito, transmitirte el paludismo, y te mueres de paludismo, de malaria. Pero ese mosquito es el que, por medio de un conjuro, una persona manipula a un espíritu que es el que ha logrado mandar ese mosquito para que te pique y te produzca la enfermedad. Y en ese mundo animista tan complicado para nosotros es donde justamente se desarrolla esto que se ha llamado vudú, y donde, como en todos estas prácticas africanas, está, por decirlo de alguna manera para que nuestros oyentes nos entiendan, la parte blanca y la parte negra. La parte blanca, que es una manera de manifestar una espiritualidad, incluso una manera de poder curar muchas enfermedades, y la parte negra, que es la manera de manipular a esos espíritus, bueno, para enriquecerse personalmente o para lo que sea, o hacer daño a terceras personas. Y en ese difícil equilibrio es donde se mueven pues esos Ungan, que son los sacerdotes de vudú, y toda esa religión para nosotros bastante desconocida y extraña, donde por ejemplo tú ves en Haití que uno de los honores mayores es dormir sobre la tumba de tu padre, ¿no? Y tú ves que en los cementerios por la noche pues hay una actividad frenética de ceremonias que se hacen constantemente, y donde hay mucha gente, como te digo, que va simplemente a dormir encima de la tumba de su padre, ¿no? Esto a nosotros es algo que no nos cabe en la cabeza, pero que es la realidad de Haití, ¿no? Y viendo todo ese mundo, esa cosmogonía que aprendemos contigo, y que, repito, desgraciadamente en la cotidiano de los medios apenas se menciona, y tiene una importancia en la creencia y en la fe, claro, nosotros interpretamos esto como un movimiento sísmico y un terremoto. ¿Cómo puede interpretarlo? Tú que conoces a esa gente, tú que lo has vivido, ¿cómo se puede estar interpretando esta terrible desgracia a ese nivel espiritual brujeril? No hay ningún tipo de interpretación
explicación. Esto es una desgracia que viene del más allá, es un castigo, es la ira de los dioses, la ira de los espíritus o la ira de las deidades a las que por algo pues no han atendido bien y les han mandado esta desgracia. Esta es la única. O sea, para nosotros, efectivamente, es que aunque ellos sepan lo que son las placas tectónicas y sepan cómo se origina un terremoto, es un poco el ejemplo que estábamos poniendo del mosquito. Alguien, esas deidades han mandado que esas placas tectónicas choquen y se produzca el terremoto. O sea, la etiología del tema es la misma. Y ahora seguramente, yo estoy convencido que se deben estar realizando ceremonias de desagravio a las deidades Congo, a las deidades de Dahomey, constantemente, porque para ellos, por supuesto, esta desgracia viene del designio de los dioses, ¿no? ¿Y cómo es una ceremonia de desagravio, José Manuel? Bueno, es una ceremonia donde se sacrifican animales, donde para ellos, como lo mismo cuando van a pedir algo, que es muy importante, o lo mismo en estas ceremonias para que esos dioses dejen ya de mandarles estas desgracias, pues normalmente se hacen pues sacrificios de animales que para ellos son muy valiosos, incluso se llega a hacer cuando lo que se pide es muy importante, el sacrificio, la prenda, el pago que hay que hacer cada vez es mayor y se llegan a hacer sacrificios humanos. Esto en algunas ocasiones también se da. José Manuel Novoa, la otra crónica, podríamos decirlo así, que nos ha dejado sin habla y que nos da el otro componente que hay que siempre analizar, ¿no? Y que siempre tiene que estar presente, aunque se oculte. Como siempre, con admiración. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti, Iker. 1:34, radiografía rápida de esa otra cara, que no sale habitualmente en los informativos, pero que evidentemente es sociológica, ancestral y auténtica. Mucha gente en Haití no está interpretando como nosotros fríamente este acontecimiento, pero interpretándolo fríamente, Emilio, ¿qué sabemos del terremoto hoy en día de Haití? Igual es una tontería lo que estoy preguntando, porque yo no sé, pero ¿por qué se puede producir un terremoto en un punto tan concreto de la Tierra? ¿Qué ha ocurrido antes para que se produzca un terremoto? ¿Y qué nivel o grado ha alcanzado este? Los terremotos no se producen en cualquier sitio al azar. Precisamente lo único que se ha podido avanzar, ya que no se pueden predecir, es que sí que hay lugares que son candidatos ya en la Tierra a que se produzcan estos terremotos. De hecho, este terremoto ya estaba de alguna manera predicho, entre comillas. Acabas de decir una cosa, Emilio, que mucha gente piensa que tenemos sistemas sofisticadísimos, me imagino, para predecir, pero a día de hoy la ciencia no ha logrado adelantarse al terremoto en ninguna circunstancia. No, de ninguna manera. El problema en la ciencia ocurre con los sistemas de alerta de tsunami, el estudio predicción de terremotos, disponemos de satélites, parece que se va a arreglar todo. Se arregla todo sobre los papeles, sobre la mesa, pero la naturaleza es algo incontrolable. De hecho, en el año 1999, ya hubo un congreso en República Dominicana donde se advirtió que en esta falla de Enriquillo se tenía que producir necesariamente un terremoto catastrófico. ¿En esta donde ahora ha ocurrido el terremoto de Haití? Exacto, en el año mismo 99. Sitio, año 99. Y en el año 2007, otra vez, expertos de la Universidad de Texas y también de el equivalente al Instituto Geológico de Estados Unidos, en un artículo científico de gran interés y categoría, advierte otra vez que tiene que ser inminente. Y no solo eso, sino que además va a ser un terremoto de magnitud 7.2, en realidad fue 7.1, a razón de lo que se estaba moviendo la falla. O sea que se sabía que algo podía ocurrir. ¿Por qué elementos, Emilio? Aunque sea casi como una clase, porque yo creo que es importante que todo el mundo tenga claro. ¿Por qué un lugar es más candidato que otros a sufrir un terremoto de esta magnitud? Nosotros, aunque no lo notemos, nos estamos moviendo. Estamos en una parte rígida, que es la corteza terrestre, y esta corteza se está moviendo sobre el manto, que es algo así más o menos como viscoso, fluido. Y ahí los continentes se mueven unos respecto de otros. En este caso hay una gran placa tectónica que es una parte de la litosfera que está constituido por la corteza terrestre, esa parte superior rígida, y una parte ya algo más viscosa del manto superior. Pues todo ese bloque está chocando con algo similar de Norteamérica y se están moviendo en sentido contrario.
Eso genera unos esfuerzos tremendos que se van acumulando muy lentamente en este caso. Por eso no había terremotos conocidos con mucha frecuencia, porque ese contacto era muy lento. Pero eso ha hecho que, claro, todo ese contacto lento no produce terremoto, pero se ha acumulado la energía y en un momento dado se sabe pues que esos esfuerzos se tienen que relajar. Había pasado suficiente tiempo para que se hubiera producido entre las dos placas un movimiento de 8 metros. Y eso, pues, a nivel de las grandes dimensiones que estamos hablando, supone unos esfuerzos suficientemente grandes para que aquello provoque un terremoto tremendo. Luego ocurre una cosa muy clara, que es que con 7,1, por ejemplo, la destrucción en Haití ha sido brutal. En otros lugares, en otros países, acondicionados con mayor tecnología, mayor conocimiento, mayores medios, un 7,1, habrá habido casos que apenas haya habido centenares de muertos. Claro, toda esa, la explicación está en que los países que están muy desarrollados y que invierten no solo dinero, sino tienen interés desde el punto de vista de legislación, de que se apliquen normas de construcción sismorresistente y se vigile su cumplimiento. Bueno, los edificios pueden quedar muy dañados, pero no colapsan y no provocan la muerte de personas. Este mismo terremoto en Japón o en Estados Unidos, bueno, habría habido alguna víctima, evidentemente, pero ni por asomo lo que ha ocurrido aquí. Luego vamos a hablar de historias de personas, de víctimas. Yo no sé si tenemos conexión, estamos aguardando conexión con nuestro corresponsal en Haití. Las comunicaciones son muy, muy, muy difíciles. Está habiendo problemas de todo tipo, como es normal, pero por lo menos en algún momento del programa nos gustaría tener la última hora de qué está ocurriendo, porque quedaría, antes de entrar en otros baremos, más de qué pasa antes de algunos terremotos y después de algunos terremotos en torno a lo que son ciertos fenómenos. Emilio, se ha dicho mucho la palabra réplica. De repente llegan al público palabras que nadie entendía, pero que van asimilándolas por la actualidad. ¿Qué es una réplica? ¿Puede ser tan peligrosa como el propio epicentro del terremoto, como el primer estallido? Lo que puede ser peligroso de una réplica es que nos estemos confundiendo, pensar que ya ha ocurrido el terremoto grande que ya ha venido y que estos son réplicas de ese y por lo tanto más pequeños, y sin embargo no ser así. De hecho, en el año 1965 hubo un terremoto de magnitud 8, que es una auténtica barbaridad, en Chile. Y 2 días después, cuando todo el mundo esperaba réplicas, ocurrió un terremoto de magnitud 9.5. No estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, ni muchísimo menos, pero primero tendremos que determinar cuál ha sido el gran terremoto, si lo que hemos vivido o lo que está por venir. En general, una réplica es otro terremoto que se produce en la misma falla, en la misma estructura donde se ha producido un terremoto más. Principal. Es uno más. En el caso de Haití, curiosamente, el terremoto principal estaba a un lado de la falla y las réplicas que se han producido en el extremo opuesto, dejando un hueco en el centro sin terremotos, y ahí ha sido donde ha ocurrido esa gran réplica mayor de 6, que es la que ha tirado también bastantes edificios. Tenemos una escala y a lo largo de la historia en el mundo tenemos algunos casos donde esa escala llega a su tope. Podríamos repasar, Carmen, simplemente algunos de los grandes terremotos. Ahora, por desgracia, este de Haití hay que incluirlo dentro casi, yo no sé si estará entre los 10 primeros. Bueno, pero por ahí le andará. 1960, el de Valdivia en Chile, que además las imágenes 9,6 9,5, 9,6. Yo pensé hasta ahora que era como 8,8, 8,9 la escala de Richter y es hasta 9 sí, y pico. El límite realmente lo puso en ese momento ese terremoto. De todas formas... O sea, que se amplió lo que había, digamos claro, así. se amplió lo que había. Hasta no hace mucho, el gran terremoto en épocas históricas es el que sufrimos nosotros, conocido como terremoto de Lisboa, 1755, que en aquella época no había instrumentos para medir los terremotos, pero después todos los sismólogos que han estudiado los efectos, cómo se sintió, etcétera, han deducido que ese terremoto tuvo una magnitud de 8,3. En fin, son unas escalas que son como equivalentes a muchísimas bombas atómicas, como si dijéramos. Y ya en el de Lisboa hubo muchísimos muertos, entre 130.000 y 200.000. Cuéntanos un se poco, calculaba. uno de esos top 10 para que sepamos qué ha pasado en el mundo. Pues mira, en mundo. 1875, en Cúcuta, en Colombia, hay un terremoto de 8,5 grados en la escala de Richter, hay más de 30.000 muertos.
7,5 en Messina, en Italia, el año 1908, más de 120.000 muertos. Te estoy dando cifras, Iker, de los más grandes en la historia y los que más muertos han tenido. Por ejemplo, en China, en 1920 también se produce uno de 8,5, con 180.000 muertos. 180.000 En muertos. Tokio, en Japón, 8,3 con 231.000 muertos, 8,4 en 1935, más de 60.000 muertos hay. Es que las cifras además son conmovedoras porque hay toda una lista de los terremotos que se han producido, de los más fuertes. Por ejemplo, el de Chile es el que dicen que es el más grande registrado en la historia, 7,9 en Ancash, en Perú. El alud producido es el de la ciudad de Yungay, que quedó completamente arrasada. Luego vamos a conectar con Alberto Vázquez Figueroa, el gran aventurero y escritor, que fue el primer español que pisó Yungay, el pueblo que ya no existe. En 1973, 8,5 en Orizaba, en Veracruz, en México. Hay pocos muertos, entre 1.000 y 1.200, pese a que tiene mucha magnitud. 7,8 en 1976 en Tangshan, en China. 242.000 muertos. Y luego vi algunos en la más remota antigüedad que se hablaba, claro, las cifras de cientos de miles de muertos Hacia también. el año 1200 de nuestra era, en Egipto se produce un gran terremoto que se calcula que los muertos fueron más de 1 millón. Emilio, en España tenemos datos. ¿Ese terremoto de Lisboa que afectó a nuestro país es el peor que hemos vivido? ¿O ya en épocas más recientes hay puntos concretos marcados en rojo, digamos, en nuestro mapa? Bueno, tenemos casos, desgraciadamente, con muchísimas víctimas, tremendos, pero pocos. En este caso, lo curioso fue que se originó un tsunami como consecuencia de aquel terremoto, y curiosamente el tsunami fue la catástrofe natural más grande que ha sufrido nuestro país. Es que nos suena la palabra tsunami como algo del Pacífico, Sí, del el Caribe, último del año 2004, lejísimo. ¿No? Pero claro, fue la mayor catástrofe natural que ha tenido España, ha sido tsunami, porque sabemos que las costas españolas de Huelva y Cádiz pues son prácticamente, en algunas zonas están incluso por debajo del nivel del mar la tierra, y penetró el mar, pero kilómetros en el interior. De hecho, todavía, si ahí yo he participado en algún trabajo de investigación, que medio kilómetro dentro, en tierra, se profundiza a 2 o 3 metros, se ven estratos de depósitos antiguos y se identifican conchas y restos marinos de muy del interior del mar, que han penetrado y se han quedado ahí marcándonos que en su momento llegaron allí con una ola. Y luego toda esta información que estamos vertebrando, la información lógica, científica, real de los terremotos, siempre atrae otras historias, vamos a decirlo, más bizarras, incluso incomprensibles, que entran dentro de las creencias. Ahora mismo, Santiago, en Internet, por la red, que ya es el medio, luego nos contará Emilio algunas curiosidades. Ha cambiado mucho Internet también para el tema de los terremotos, para el tema de la intercomunicación y de estar atentísimos a cualquier movimiento. Pero, Santi, hemos leído esta semana, estos 10 días, y cuidado, te voy a dejarlo muy claro, no son cosas que nosotros defendamos, ni digamos que son, que se entienda bien, que se está diciendo, pero eso ya es una realidad, es decir, la realidad sociológica. Mucha gente, miles y miles, cientos de miles de personas, convencidas de teorías de la conspiración dentro de este acontecimiento. Cuando se pasa el shock, yo creo, de lo dramático, a los 3-4 días, la sociedad ya empieza a interesarse también por otras cosas muy extrañas, y a veces eso llega a límites preocupantes, ¿no? Pues sí, porque además, en el caso de las teorías de conspiración alrededor de lo ocurrido en Haití, me he encontrado con un fenómeno absolutamente inédito, que es, pues lógicamente, este tipo de cosas vienen a surgir muchas veces por generación espontánea, pero en este caso es la primera vez que veo que un gobierno y un gobernante es el principal respaldador de las teorías en cuestión. Y es que decir que Hugo Chávez es antiamericano es como decir que el Papa es católico. Es algo sabido y conocido. Pero yo creo que esta vez se le ha ido un poco la mano porque los medios propagandísticos afines al gobierno de Venezuela han comenzado a lanzar la bola de nieve de que esto, según un misterioso informe de la flota rusa del norte,
del cual, lógicamente, el gobierno ruso todavía no ha dicho esta boca es mía, ni ha dicho que tengan nada que ver con este asunto, pues lo ocurrido sería fruto de un experimento militar norteamericano que tendría que ver con el célebre HAARP, esta instalación en Alaska de la que hemos hablado alguna que otra vez. Y que, resumiéndolo muchísimo, para quien no sepa qué es, se habló en su día, Santi, de una especie de manipulación de los elementos o del clima a distancia. Sí, bueno, es una instalación, básicamente es un complejo de antenas enorme que hay localizado en un punto muy remoto de Alaska, que está financiado concretamente por la Marina estadounidense, y que siempre ha habido muchas suspicacias sobre su utilidad. Oficialmente es un experimento para estudiar las auroras boreales. Los más suspicaces piensan que no, que tiene algo que ver. Yo creo personalmente que efectivamente alguna utilidad militar tiene que tener, pero no creo que tenga que ver nada con los terremotos, pero sí posiblemente con la comunicación con submarinos a alta profundidad. Que es una... Y Chávez sí que ha argumentado la teoría más conspiranoica, o me gusta mucho lo de suspicaz, diciendo que era un elemento ¿para qué? Para dirigir un terremoto. Efectivamente, que este HAARP podía ser utilizado para, mediante no se sabe qué esotérica tecnología, provocar una inestabilidad bajo tierra y provocar este tipo de terremotos. Pues esto que ha salido básicamente en todos los medios de comunicación venezolanos, incluida la televisión oficial, que ha sido recogido para respaldarlo o para criticarlo, según la ideología del medio, prácticamente por todos los medios de comunicación mundiales, al llegar a las redes sociales de Internet, pues, Facebook, etcétera, etcétera, ya ha cogido una dimensión incontrolable. Y si a día de hoy hacemos la búsqueda en Google en inglés de IT Conspiracy, sobre este tema del HAARP aparecerán 3 millones de páginas a día de hoy hablando del terremoto, es decir, una cosa absolutamente inédita en proporción, y que, bueno, pues ha tenido este origen poco habitual, digamos, en las teorías de conspiración. 3 millones de páginas hablando de conspiración, de proyecto HAARP. Al director de la Red Sísmica Nacional, Emilio Carreño, yo no sé a qué le suena esto, si también hay gente que se interesa y a veces pregunta estas cosas hoy en día, que las comunicaciones son muy fluidas. ¿Está dentro del inconsciente colectivo, como diría Jung, esto del HAARP y la posibilidad de manejar el clima a distancia? Bueno, esto efectivamente no tiene demasiado sentido, pero según nos lo estabas contando, me vino a la mente un caso que es justo lo contrario. Resulta que precisamente hay un país, que no voy a mencionar, que haciendo pruebas nucleares prohibidas, aprovechó el hecho de una serie de terremotos que estaba teniendo, aprovechó una gran réplica para disparar en ese momento su prueba nuclear. ¿Con eso qué consigue? Pues que la investigación que se hace de qué capacidad o qué potencial nuclear tiene un país haciendo una explosión se hace a través de las ondas de la Tierra. Si se aprovecha esa explosión nuclear en el momento de una réplica, se confunden las ondas y no hay manera de saber qué es terremoto y qué es explosión. Con lo cual no la se máscara puede del terremoto, podemos decir, Emilio, utilizar el terremoto para esconderse. Bueno, es que además España, concretamente, no sé si sabéis, tenemos uno de los centros, que además está, digamos, dirigido por el Instituto Geográfico Nacional, de los más antiguos, mejor dotados del mundo para detección y localización de explosiones nucleares en el mundo. Estamos trabajando para Naciones Unidas, de manera que ningún país por su cuenta y riesgo haga una prueba sin tener conocimiento de ello Naciones Unidas. O sea que conspiración HAARP puede quedar un poco dentro de los límites de las conspiraciones más bizarras, pero que ha habido utilización del mundo de los terremotos, porque quizá sería una especie como de enorme logro, ¿no? Algo que pudiese provocar terremotos, incluso, como antes decía Emilio, algo, y esto viene casi desde lo más remoto, para saber, sistemas muy rudimentarios que ahora comentaremos, para saber cuando el terremoto se acerca. Pero vamos a contar muchas más cosas. ¿Qué pasa con los animales? Recientemente un vídeo daba la vuelta al mundo, un vídeo de un perro, un vídeo, Santi, que podíamos contar brevemente para que la gente que no lo haya visto lo tenga en la mente. ¿Qué pasa? Pues en ese vídeo vemos pues una cámara. Es en California, ¿no? Es el último terremoto que hubo en California, y vemos una cámara, la imagen de una cámara de vigilancia en una oficina normal y corriente,
donde Un periódico era. Era un periódico, perfecto. Donde hay un perro tumbado tranquilamente, pues descansando, y en un momento dado, sin previo aviso ni previa provocación, ese animal levanta las orejas, se incorpora, mira para un lado, mira para el otro y sale corriendo como alma que lleva al diablo. Unos 20 segundos después empieza el terremoto, y es ya cuando los humanos, por cierto, con bastante menos dignidad, salen corriendo también, ya aterrorizados por el movimiento que incluso hace que se vaya la luz de esa oficina, de esa redacción de periódico, y se comience a funcionar el modo night shot de la cámara, ¿no? Vamos a hablar de los animales, pero un poco después, porque quedan cosas que han llamado la atención incluso de los amantes del misterio. Por ejemplo, extrañas esferas de luz, extrañas luminarias de diferentes formas que aparecían justo después del movimiento sísmico. Y creo que hay documentos hasta de grabaciones de estas luminarias en diferentes partes del mundo. Sí, sí que hay. Se dice que se ven luminarias, por ejemplo en el de Perú, que se vieron varias bolas que parecían estar flotando por el cielo. Y no solo eso, sino que también en otros sitios, después del terremoto, dicen que se han producido milagros. Tendremos sí que las grabaciones si quieres, pero vamos con las preguntas. Hay muchas preguntas, muchas cuestiones. Hay muchísimas preguntas. Por ejemplo, Carmen desde Valencia dice, si los terremotos no pueden predecirse, ayer escuché que en Estados Unidos aseguraban que esta semana podría producirse otro terremoto en Haití. Si no se pueden predecir, ¿cómo pueden saberlo? ¿Es absolutamente imposible prevenir a los ciudadanos? Una pregunta que imagino que además todos compartimos, ¿no? Es un peligro, por ejemplo, situándolo en España. En España, ¿qué nivel de peligro? Aunque esto igual es un poco difícil comentarlo, Emilio, tenemos real con los terremotos. Pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier instante, y es muy difícil. Cuando me contabas antes que cuando ocurre ya algo recibís miles y miles de comunicaciones, ¿no? Sí, existe un interés tremendo de nuestra sociedad, y aprovechando los medios que tenemos de comunicarnos, como es Internet, para nosotros es una gran ayuda que los ciudadanos rápidamente nos manifiestan lo que han sentido, porque nosotros a las autoridades que tienen que aplicar medidas pues de emergencia, etcétera, nos sirve para dirigirles hacia los sitios donde realmente hay más daño, y además saber qué tipo de daño. Concretamente, hace un par de años, creo que fue en el 16 de agosto, en Pedro Muñoz, en el centro de la península, se produjo un terremoto que se sintió prácticamente en casi toda la península, y cuando habían transcurrido tan solo 20 minutos del terremoto, ya habíamos recibido 700.000 entradas en nuestra página web, lo cual, siendo además el 16 de agosto, es todavía más sorprendente. Es que es más que toda la provincia donde ocurre el terremoto. Yo recuerdo lo que se sintió el 30 de julio del 2009 en Alicante. Además, a una hora que estábamos dormidos, y justo se movió todo, y la gente empezó enseguida a llamar a las radios, a los distintos medios de comunicación para ver qué había pasado. Y en Nazca vivimos un terremoto también. La primera noche en Nazca, y la verdad es que luego ha habido muchos lugares que han quedado como cicatrices absolutamente irrecuperables. Ojalá no pase esto con Haití, aunque parece muy difícil. Más preguntas. Nos dicen, hola, buenas madrugadas amigos, os envío este correo porque he visto en el Instituto Sismográfico de España que aquí se producen al día como 8 o 10 terremotos diarios. Es increíble, nos decía Manuel. Esto es cierto, registramos 8 o 10 diarios. Registramos en la península ibérica en torno a 4.600 terremotos al año. Evidentemente son registrados en los instrumentos, pero no sentidos por la población. Pero lo que sí que es sorprendente es que, y digo sorprendente porque cuando lo comento nadie se lo puede imaginar, al mes hay en torno a 5, 6, incluso 8 terremotos sentidos por la población. En este mes, por ejemplo, que llevamos de enero, pues yo creo que sí, que llevaremos unos 8 terremotos sentidos en diversas partes de la península o de las islas, concretamente. Solo cuando pasa algo muy gordo, Emilio, es cuando eso sale en la prensa, ¿no? Sí, y además es curioso, pero hay distintas sensibilidades. No he hecho el estudio, pero va un poco por regiones. Hay regiones en que la población es más sensible al terremoto que otras, y de hecho lo vemos cuando hay un terremoto sentido en toda la península, por ejemplo, y recibimos los cuestionarios inmediatamente notificándonos lo que han sentido, y hay regiones que en concreto tienen mayor sensibilidad. Qué interesante esto, porque quiere decir que hay zonas de España donde es más receptivo esto. Concretamente, por ejemplo, el gallego es mucho más receptivo y tiene mucho interés por estos temas.
Pero es donde menos se producen, ¿no? No es donde se producen muchos. Se producen muchos en Galicia, pero afortunadamente siempre son de magnitudes muy pequeñas. Incluso no se conoce que nunca se haya superado la magnitud 5 en Galicia. Vamos a hacer una cosa, porque es todo tan interesante. A la vuelta, entre animales que captan terremotos, luces o fenómenos extraños o presagios antes de terremotos, e incluso también contaremos historias, pues imaginaos que se salva una sola persona, y como esa persona no es que fuese un dechado de virtudes, pues hubo un debate filosófico sobre qué quiere Dios o qué quiere la naturaleza, por qué salva a algunos y otros mueren, que es una pregunta tremenda, ¿no? ¿Quién vive, quién muere y por qué? Todo eso en la segunda hora, porque también me gustaría, Emilio, luego que analicemos hasta qué punto de esa escala nosotros podemos ir sintiendo un terremoto, y hasta qué punto es la destrucción total, y hasta qué punto podemos empezar. ¿Qué elementos empezarían, por ejemplo, a mover aquí mismo en el estudio de la SER o en la casa de nuestros oyentes que estarán en la cama, o si uno va por la carretera? ¿Qué notaría exactamente? Vamos, si quieres, con un barrido simplemente para acabar esta hora y enseguida volvemos. Ana María nos dice, ¿es cierto que Isla Cristina se formó con el tsunami de Lisboa? Saludos desde Valencia. ¿Eso con un sí o con un no, Emilio? No, creo que no. Pienso que este terremoto es un pequeño aviso de lo que podría llegar, nos decía Adrián González Prieto. Almería fue destruida en el siglo XIX, un seísmo de gran magnitud. Muy buenas noches, milenarios. Me llamo Sergio, tengo 18 años y estudio ingeniería. Mi profesor de geología nos contó que en el siglo XX se tendría que haber producido un gran terremoto en Europa que afectaría a urbes como París, Londres o Berlín, que tendría que haber destruido zonas industriales como el Ruhr en Alemania y que provocaría miles de muertos. Lo más preocupante es que lo seguimos esperando. Hay mucho concepto de profecía en muchas de estas historias, y esa franja sensible en España, hay una franja sensible que luego vamos a descubrir, una franja pues de mayor posibilidad, pero también viajaremos a América, al Perú. Allí Alberto Vázquez Figueroa tuvo una experiencia absolutamente terrorífica en un lugar con más de 70.000 muertos que sigue debajo del barro, el famoso terremoto del Perú del año 70. Continuamos con todo eso y mucho más después de las noticias aquí en la SER. 2:08. Esta noche de Dossier hablamos del terremoto de Haití y ampliamos el abanico para hablar de ese enigma de la madre tierra, cuando la tierra se vuelve hostil y cuando los humanos nos sentimos muy pequeños. Hay toda una serie de fenómenos paralelos que nos interesan. Yo acabo de quedarme alucinado con varias cosas. Una, que en la pantalla que tiene Carmen ahora mismo delante ve un mapa de Europa con varios puntos rojos, amarillos y blancos, y bastantes, por cierto, y esos son terremotos o movimientos que ha habido. Pequeños movimientos que ha habido, te van marcando en las últimas 24 horas, 48 en la última semana o en las últimas 2 semanas. Es el Centro de Sismología Europea Mediterránea y podemos ver cómo pues casi minuto a minuto te está dando los pequeños movimientos que se producen. En Costa Rica, por ejemplo. En Polonia hace exactamente nada. De 5 en la escala de Richter, en Grecia 2,5, Vanuatu, Polonia, Kazajstán, Afganistán, Costa Rica. Mira, qué bueno esto, porque tenemos un baremo clarísimo. Túnez, hablamos de este mismo día. Es increíble esto, Emilio. El día de hoy. Túnez 3,8. Este de Turquía 2,7. Santa Cruz en Bolivia 5,4. Viene ya en rojo. Grecia 2,6. Costa Rica 4,6. De nuevo este de Turquía 2,7. Tarapacá en Chile, en una zona que conocemos bien también, 4,4. Es Italia Central 2,8. Hagamos ese esfuerzo. Hablamos, si os conectáis ahora, con Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional, que ha tenido a bien estar con nosotros esta noche y enseñarnos cosas sobre este fenómeno que todos estamos, vislumbrando desde fuera, ¿no? Primero, cuando tú estás, Emilio, con esa especie como de grandes cilindros donde se emite información escrita, información en pantallas, ¿cuándo es cuando tú empiezas a preocuparte o a mirar con atención? ¿Qué es lo que tú ves, que nos puedes contar, que os ponéis alerta? Bueno, hay una parte, digamos, que es la del trabajo en sí. Nosotros ya tenemos un sistema totalmente automatizado, de manera que cuando tenemos un terremoto en nuestro entorno, a los 3 minutos 30 segundos de que se produce el terremoto del origen, ya estamos enviando el primer mensaje con los datos completos a la Dirección General de Protección Civil. Pero ahora, desde el punto de vista personal, os cuento cómo me guío. Al mismo tiempo que nuestros sistemas están comenzando a detectar que se está produciendo un terremoto
y se obtiene el primer cálculo del epicentro y de la magnitud, yo recibo automáticamente en mi teléfono móvil un mensaje con un pitido donde me viene ese dato que es totalmente provisional. Los terremotos que nosotros podemos tener, el terremoto grande que a nosotros nos puede venir, nos vendría quizá de la zona de próxima al Cabo San Vicente, con epicentro en el mar, que además pues podría ser con tsunami, que es el terremoto, digamos, que a mí me preocupa. Entonces, curiosamente, cuando me pita a mí a las 3 de la mañana, a las 4, la hora que sea, el móvil con un mensaje de una alerta sísmica, lo primero que miro, curiosamente, es la denominación del lugar que me indica, porque si me viene en inglés, sé que es una denominación internacional que está relativamente lejos, pero como me venga la denominación próxima, como Cabo San Vicente o algo así, en español, ya empiezo a temblar porque digo, esto ya estamos dentro de nuestra área. ¿Cuál ha sido el mayor susto en todos estos años en la Red Sísmica Nacional, Emilio? Pero a nivel eso, humano, ¿no? A nivel personal, de persona que no solo estudia como un trabajo, sino que es apasionado de su materia, que es una materia que implica la seguridad y que tiene que dar bastante respeto, ¿no? De repente recibir un mensaje donde se ve eso. En todos estos años de carrera y de profesión, ¿cuál es el momento donde realmente te encontraste con lo inesperado o con aquello que nos hace saltar como un resorte? Bueno, realmente tuve una sensación un poco de impotencia en el año 2004, que hubo un terremoto en el norte de Argelia, y este terremoto provocó un tsunami que afectó las costas de Baleares. Nosotros no disponemos, actualmente no se dispone en nuestro país, ni en casi todos los países de Europa, no existe un sistema de alerta de tsunamis, pero fue una especie de impotencia porque debido a la magnitud del terremoto, donde se había producido el mecanismo del foco, es decir, nosotros calculamos a los 8 minutos del terremoto, sabemos más o menos cómo ha sido la falla, cómo se ha movido, todo nos indicaba que podía haber tsunami. Pero, claro, existía esa impotencia porque no podemos dar una alerta de algo, primero, que no estamos seguros, porque podemos provocar pues un pánico social más grande del daño del tsunami, que también es peligroso, ¿no? Claro, peligrosísimo, porque al fin y al cabo, bueno, pues un tsunami puede ser a lo mejor 1 metro de agua que entra y no pasa nada, o unos centímetros. Más que susto, digamos, que sí que fue un terremoto que me causó una impotencia de querer decir, oiga, que puede haber algo, pero que realmente sin la seguridad no lo hicimos, es lógico, ¿no? Y bueno, ocurrió un pequeño tsunami. Hemos visto esos dígitos en esa pantalla en tiempo real y, Emilio, con la misma sencillez, ¿cómo podemos saber dentro de esa escala, que no sé si va de 0 a 9 o cómo está constituido ahora mismo, cómo sentiríamos aquí o en las casas de nuestra gente ahora mismo que nos escucha, en los diferentes grados de la escala, qué sentirían ellos? Vamos a hacerlo así. Bueno, en realidad... Alguien que está en una casa normal y corriente, en la cama ahora mismo, escuchando la Sí, radio. pero aquí voy a puntualizar. Depende de donde estemos. Claro, curiosamente, antes de ayer, tuvimos un terremoto pequeñísimo de magnitud 2.6, además de 30 kilómetros de profundidad. Relativamente ya empezamos a tener un terremoto intermedio en Canarias y lo sintió mucha gente. Hay zonas donde hay más propagación de las ondas que llegan, que puedan ser sentidas, pero básicamente, si nosotros ahora mismo aquí tuviéramos un terremoto similar al de Haití, desde luego se habrían caído las pantallas que tenemos de los ordenadores. Nosotros no podríamos estar sentados como estamos ahora sin perder el equilibrio, estoy seguro. Es más, si nosotros intentáramos reaccionar como indican todas las normas de colocarnos debajo de la mesa o en el hueco de la puerta, yo creo que no seríamos capaces de hacerlo. Es decir, la impotencia es total. Incluso hay muchísima gente que siente auténtico vértigo y se marea con el terremoto. Esa primera parte de la escala, de 0 a 5 me imagino, por supuesto, dependiendo del lugar donde ocurra, pero pongámonos en un sitio más o menos neutro,
si es posible esto. De 0 a 5 quizá no sintamos muchas cosas, o sí, porque las imágenes que tenemos, como las que hemos visto en periódicos antiguos de ese terremoto terrible de Chile o de Perú, las calles quebradas, el suelo que se abre, los edificios que se caen, hay como un grado que empieza a ser peligroso a partir de qué instante. A partir de aproximadamente de magnitud 4.8 ya hay que tomárselo en serio. Ya puede haber edificios que tengan estructuras dañadas, que equivaldría, esto estamos hablando de magnitud, equivaldría en la escala de cómo se sienten los terremotos, que es la de intensidad, a una intensidad de 7. Esto nosotros, un ejemplo es el terremoto que mencionamos antes de Adra, donde hubo ya estructuras dañadas y fue aproximadamente de esa magnitud. Cuando llegamos a lugares arrasados, como hemos visto este de Haití, o hemos visto otros lugares, y que en España también ha habido ciudades arrasadas por un terremoto, cuando ya la escala es 7, 8, es la destrucción total. Depende mucho de la profundidad del epicentro del terremoto, pero si este es superficial, nosotros los sismólogos llamamos superficial a 10 kilómetros, es decir, en torno a esa profundidad, pues bueno, evidentemente ya a partir de ahí sí que puede haber destrucción. Todo depende de si estamos muy cerca del epicentro del terremoto. Sufren más los edificios bajos de una planta, 2 plantas, en la proximidad al epicentro del terremoto que los altos. Y al contrario, a medida que nos alejamos, son los edificios altos los que pueden sufrir más los daños del terremoto. A las 2:18, mientras hablamos con Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional, aprendiendo muchas cosas esta noche, me comunica Carlos Largo que tenemos conexión abierta, y es un poco milagroso en el sentido de que hay sus problemillas, con Nicolás Castellanos, nuestro compañero de la cadena SER, que está haciendo ese fenomenal trabajo y que está viviendo todo lo que está pasando ahora mismo en ese país, que es foco principal informativo mundial. Nicolás, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? Buenas noches. Exactamente ahora, ¿cómo está la situación? Si nos puedes contar algo en lo más próximo, ¿cómo está la gente? Están llegando muchas noticias, Nicolás, a los periódicos. El País publicaba hoy en portada, por ejemplo, cosas ya, digamos, entre comillas, ¿no? Como réplicas después del gran seísmo. Por ejemplo, problemas con niños, mucho problema, desde luego, de violencia en las calles. ¿Qué estás viviendo? Pues sí, un poco lo que hemos venido contando todos estos días, como decía en la cadena SER. Hay problemas diversos en Haití, un país que ya de por sí está herido por la historia, tiene unas grietas muy profundas en lo que es el estado político, en lo que es la situación económica. Es uno de los países, como habrás comentado seguro ya, más pobres del mundo. Es un trozo de África dentro del Caribe, pero es incluso más pobre que África. Te puedo decir que he recorrido muchísimas ciudades africanas, también en las rutas migratorias, para conocer el origen de los migrantes que llegan a España en embarcaciones, y te puedo asegurar que nunca había visto tanta pobreza como he visto, por ejemplo, en Pétionville, en Cité Soleil, en Carrefour, en los barrios que son los más pobres y que son algunos de los que se han visto más afectados por este terremoto, ¿no? Lo cierto es que en los últimos días las estampas de decenas, centenares de cadáveres por las calles han ido dejando paso, unas calles un poco más ordenadas, aunque desgraciadamente seguimos viendo algunos cuerpos en algunas zonas de la ciudad, totalmente descompuestos, aislados, y vemos algunas cuadrillas de limpieza, algunos pequeños mercados de esta economía, microeconomía, de la que viven estos países, porque hacemos cajitas con frutas o cualquier producto que empieza a salir también. Luego, otro dato también importante, ya hay suministro de combustible, ya se han acabado esas colas kilométricas para el suministro de combustible, y eso se nota en el tráfico de la ciudad. Los haitianos han demostrado ser un pueblo muy duro, un pueblo que resiste hasta 11 días bajo los escombros. Hoy han sacado una persona viva, 11 días, habían sacado una persona viva entre los escombros, esta misma tarde, un equipo griego. Y aunque parezca increíble, ¿no? Y muchas veces los médicos no encuentran una explicación médica para este tipo de fenómenos, lo que sí están demostrando los haitianos es esa fortaleza. Nosotros asistíamos el otro día al rescate durante toda la madrugada de 2 niños después de 7 días sepultados, y fue algo muy emocionante. Y sobre la violencia sí me gustaría hacer un comentario, porque es lo que trasladan los organismos internacionales. Los primeros días en los que lógicamente hubo unos pillajes muy fuertes, porque la gente después del terremoto, las 48 y 72 horas, el país quedó absolutamente paralizado, bajo un shock impresionante, las tiendas hundidas bajo los escombros y la gente pasó hambre, tuvo necesidad de agua y se tuvo que buscar la vida para intentar conseguirlo. Entonces es cierto que hubo pillajes, que entraban en tiendas derruidas, competían por la comida, algunos fueron linchados porque se querían llevar cajas enteras de alimentos y no las repartían con los demás. Eso ha sido así, eso no se puede negar.
Ayer mismo veíamos la escena de cómo uno de los barrios donde no había llegado la ayuda humanitaria, que son bastantes todavía, asaltaba prácticamente un camión del Programa Mundial de Alimentos y le obligaba a dar la vuelta porque no iba a ese barrio, a otro, y finalmente ese tráiler tuvo que conducirse a ese barrio para repartir la comida. La gente está muy desesperada, pero ahí que es importante decir que no hemos visto una violencia a gran escala, no hemos visto una manifestación violenta de una multitud, ni contra los que reparten ayuda humanitaria, ni contra los marines estadounidenses, ni contra los cascos azules. Yo creo que eso es digno de comentar para el pueblo haitiano, que después de tantos días de dificultad, después de 1.200.000 personas que no tienen techo, que siguen durmiendo en la calle de Puerto Príncipe y de otras ciudades cercanas, y después de más de 1 millón de hogares que han quedado destrozados, me parece bastante significativo tener que comentar que el pueblo haitiano de momento, con todas esas dificultades, con la lentitud, los problemas tremendos para el reparto de ayuda, el reparto de comida, pues ha llegado a una situación en la que sí, hay violencia, en los barrios que eran violentos antes del terremoto, lo siguen siendo. Y eso, bueno, pues también otro elemento importante, y es que los 7.000 presos que había en la principal prisión de Haití, aquí en Puerto Príncipe, la mayoría lograron escapar, se han armado, y si nos han dicho aquí fuentes de la DIMOS, la Comisión Permanente de Naciones Unidas, pues nos sentimos bien, porque estamos ahora cerca del aeropuerto y siguen operando los vuelos prácticamente a todas horas. Pero te decía que desde la MINUSTA nos dicen que saben que los bandidos que han escapado de la cárcel se están rearmando, y eso sí puede generar algunos problemas en los barrios que ya eran de por sí polémicos. O sea, que la prisión acabó con puertas abiertas por el terremoto y vamos a ver qué ocurre. Por cierto, Nicolás, más a nivel personal, tú, que imagino que la experiencia periodística es, bueno, inenarrable, ¿no? Estás viviendo unos días en un lugar donde habrás visto imágenes que no se pueden olvidar nunca. ¿Nos dejarías alguna fotografía de esas que llevarás siempre contigo para toda la gente que ahora mismo te escucha aquí en Milenio 3? ¿Alguna imagen, imagino, no sé si de humana, de supervivencia, de fuerza, de algo inesperado, algo que recordarás por encima de todas las cosas informativamente más habituales de esta crónica? Hombre, hay muchísimas estampas ahí, que esto es una historia tremenda, ¿no? Ayer mismo me sorprendió, si quieres te voy a dejar un par de ellas, ayer mismo me sorprendió que una mujer nos viniera a ofrecer a su hija, ¿no? Para que nos lleváramos a España, porque la mujer estaba tan desesperada, se le había muerto su marido y su hijo pequeño de 5 años, le quedaba una niña de 8 años, Joana, y nos decía que por favor, que nos la lleváramos con nosotros a España, que allí iba a tener comida, iba a tener un futuro y que a ella no le importaba, que ojalá la pudiera ver en el futuro. Eso fue para mí uno de los momentos más impactantes, ¿no? Otro momento impactante, en lo duro, en lo que nunca se va a poder olvidar y en lo que no hay explicación tampoco que la mente esté preparada para encajar este tipo de imágenes. Pues cuando asistí no solo al reguero de cadáveres en cualquier esquina, sobre todo los cadáveres de niños, que impresionan muchísimo, sino cuando me acerqué al Hospital General en busca de información de cómo estaban atendiendo a los pacientes en los jardines, etcétera, y me encontré con una morgue absolutamente colapsada, montañas de cadáveres, pero no solo en el interior de la morgue, sino también en todas las carreteras, las calles que rodeaban la morgue, y me puedo asegurar que esa imagen, centenares de cadáveres, con el rictus mortis impresionante, ¿no? Después de tantos días putrefactos, esa imagen no se puede olvidar nunca en la vida, ¿no? Pero para terminar con las imágenes, prefiero quedarme con una positiva, y ha sido para mí la experiencia periodística más interesante, o de las más interesantes que he tenido nunca, ¿no? Que fue poder narrar durante toda la noche en la cadena SER, lo que fue ese rescate de los 2 niños, de Moisés y de Sabrina, de 7 y 10 años, 2 hermanos, que junto a otros R5 se habían quedado atrapados debajo de los escombros. Los padres pensaban que habían saltado 5 hijos, y milagrosamente un vecino, justo cuando se cumplían 7 días, a las 5 de la tarde de este martes, se cumplían 7 días del terremoto, los vecinos escucharon la voz de unos niños, llegaron los bomberos americanos, empezaron a buscar y consiguieron sacar a los pequeños después de 4 horas y media de desencombrar de manera muy delicada, y sacaron a los 2 niños, Moisés y a Sabrina, prácticamente intactos, deshidratados pero intactos. Y no solo eso, sino que a 15 horas después, el médico israelí que había atendido en el campamento de campaña que ha montado aquí el ejército israelí, les dio el alta, no tenían ni un solo rasguño. Increíble. ¿No? Es una imagen que nunca olvidaré en lo positivo, porque siempre uno piensa en el niño como debilidad, uno no concibe que 7 días debajo de los escombros alguien pueda resistir, y cuando salen esos 2 hermanos juntos, muy débiles, pero cuando tuvimos la mala fortuna de poder subirnos en la propia ambulancia, que nos trasladaba desde la zona donde había caído su casa hasta el hospital, y ver cómo los sanitarios les unían las manos, porque ella llamaba a su hermano Titi de manera cariñosa,
y Sabrina a Moisés y les unían las manos y ella parece que respiró, porque la niña como que estaba muy pendiente de que su hermana resistiera. Pues sin duda fue un momento impresionante, o ver al padre cuando llega y se arrodilla delante de los bomberos y de los médicos para dar las gracias, ¿no?, por haber hecho ese milagro, como lo definía el médico israelí que atendió a los pequeños. Un auténtico milagro, Nico, un milagro en mitad del horror, ¿no? Por cierto, tú que estás conociendo todo eso, te agradecemos mucho todos los esfuerzos de conexión, porque oímos ruidos de fondo, oímos trajín. Viviste una réplica, ¿verdad?, del terremoto. Muchas. Varias. Muchas réplicas, ya estoy acostumbrando a las 4.5, son bastante habituales, pero la del otro día, de 6.1 por la mañana, fue impresionante también. Me cayeron muchos edificios, pero afortunadamente, como la gente, como te decía, hay más de 100 asentamientos en la ciudad, y hay más de 1.200.000 personas en todo Haití durmiendo en las calles, pues no pasó nada, porque no estaban debajo de infraestructura. Sí que hubo algunos heridos, vimos llegar algunos heridos al hospital, pero ninguno de gravedad. Pero esa sensación, esa especie de mareo, esa especie de desorientación, ¿no?, que a uno le da, porque estábamos en la cámara a las 6 de la madrugada, hora local, y se hace infinito, ¿no? Creo que duró 7 segundos, pero se prolongó para mí la sensación durante mucho más tiempo, ¿no? El tiempo relativo en esos momentos, imagino, Nico. Oye, y por último, ¿crees que Puerto Príncipe volverá a ser una ciudad o que eso es absolutamente imposible ya? Bueno, hay muchos planes, hay muchas conferencias de donantes. El próximo lunes hay una en Canadá, en Montreal, y el objetivo de la comunidad internacional es ayudar a reconstruirla, pero lo que es seguro, Iker, es que esto va a ser a muy, muy, muy largo plazo, porque prácticamente los arquitectos dicen que hay partes de la ciudad que lo mejor es volver a tirarla entera, las pocas partes que quedan en pie, y construir una ciudad nueva y construir una ciudad con una infraestructura más sólida, porque como sabes hay muchas infraviviendas o viviendas construidas en 3-4 plantas con unos pilares absolutamente endebles que se han hundido. Si te fijas en muchas de las imágenes, hay casas que parece que el tercer, cuarto piso ha caído entero y sin embargo ha dejado los otros dos debajo hecho prácticamente una especie de sándwich. Y después creo que estabas hablando que tenías un experto de sismología en el programa. Sí. Aquí se comenta que, bueno, dicho Naciones Unidas tomó la decisión ayer de recomendar a su personal que intentara dormir en la base de la MINUSTA, al aire libre, en tiendas de campaña, porque había 48 horas de incertidumbre sobre la posibilidad de que se volvieran a producir un gran terremoto, una gran réplica. Dicen que la falla no ha terminado de colocarse, la falla que pasa por aquí, por Puerto Príncipe. Esos son los comentarios que nos han hecho funcionarios de Naciones Unidas durante el día de hoy para explicar ese intento de reagrupación, digamos, de sus efectivos durante la noche para evitar riesgos. Y también nos dicen que esta zona, bueno, tarde o temprano, según los expertos que ellos señalan aquí de universidades americanas, podría seguir viviendo terremotos a gran escala, ¿no? Esa es un poco la preocupación que está aquí en el ambiente y el shock y el miedo que sigue entre los haitianos. Pues Nico, no desconectes todavía, vamos a preguntarle a Emilio Carreño, que es el director de la Red Sísmica Nacional, y que precisamente, Emilio, nos hacías alguna aclaración en ese aspecto. Puede haber nuevos movimientos y terremotos incluso en países cercanos, ¿no? Sí, en islas efectivamente. cercanas. Además lo habíamos comentado antes, que este terremoto, que en cierto modo, aunque no se sabía exactamente cuándo, porque no se puede saber, era una zona candidata. Hay en línea, digamos, con esta especie de falla, otras 3 fallas más donde se espera un gran terremoto, ¿no?, que es la zona que está más cerca de Jamaica, o bien la parte que está más hacia el este, hacia República Dominicana, pero que son zonas que lo mismo pueden liberar su energía mañana mismo que dentro de 20 años. Esa es la incertidumbre